En este video te voy a explicar todos los reactivos de la guía interactiva de Ceneval de la parte de premedicina. Yo te recomiendo que antes de ver este video vayas a la guía interactiva y resuelvas el módulo específico, módulo único de premedicina, y después vengas a escuchar mi explicación. Bueno, pasando eso, y en ese momento tal vez ya terminaste la guía, pues entonces comenzamos. ¿Qué hormona tiene un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de las características sexuales secundarias masculinas? Ok, muy importante esta parte, porque este reactivo lo podrían hacer exactamente igual con femeninas y estaríamos hablando de otra. La respuesta correcta es la testosterona. Y acá está la explicación. Te he traído diferentes hormonas, la glándula en la que se forman, la que las expulsa, y la función, que es lo que necesitas. Y me voy a centrar la parte de acá abajo en los testículos, en la testosterona. Su función es favorecer el desarrollo del aparato reproductor masculino y de los caracteres sexuales secundarios del hombre. Esa es entonces la respuesta correcta. Y fíjate que también tenemos en el caso de los femeninos, por acá están, y entonces estaríamos hablando de los estrógenos. Ok, te regalo esta tablita para tu preparación. ¿Cuál es la vía de administración contraindicada en un paciente inconsciente? Fíjate que la tópica sería untarle algo, eso sí se puede. Intravenosa sería inyectarle algo, eso sí se puede. Pero lo que no se puede es la vía oral. No se le puede dar a tragar algo porque está inconsciente. Y para la oral necesita tragar. Entonces la vía contraindicada es la vía oral. Y acá está la explicación de todas. Primero, la más utilizada, claro, es la vía oral. Es la más sencilla. Aquí es donde se toman las pastillas. Pero es necesario tragar. Y en el caso de un paciente inconsciente o de un paciente que no tolera esta vía, pues esta vía está contraindicada, no se puede utilizar. ¿Qué es lo que se hace entonces con los pacientes que no pueden tragar? Pues se les puede utilizar alguna de las siguientes, como lo es la vía sublingual. En este caso, el comprimido se coloca debajo de la lengua y esta pastillita, pues aquí simplemente se va a deshacer. No es necesario tragar nada. En la vía oral sí es necesario tragar. Y el paciente inconsciente pues no controla el proceso de deglución. No podemos darle a un paciente inconsciente algo por la vía oral. Podemos utilizar la sublingual. Podemos utilizar la tópica, que esta es donde se utilizan los ungüentos, las cremas. La transdérmica, que es donde se utilizan estos parches. Es muy segura al utilizar, pero en el caso de la transdérmica, pues para mencionar otros ejemplos, esta no se podría utilizar si tenemos un paciente que tiene un proceso inflamatorio, un proceso de lesión en su piel. Entonces ahí estaría contraindicada. La oftalmológica consiste en aplicar directamente en el ojo. Hay que tener cuidado con no picar el ojo y que el envase en esta parte se encuentre limpia. Y pues está la parenteral, que abarca intramuscular, subcutáneo, endovenoso, intradérmica y tiene que ver con el grado de inclinación y claro también hasta dónde entra cada uno, como la intramuscular, que va a llegar directamente hasta el músculo. Entonces, ¿cuál está contraindicada? La oral. Esa es la respuesta correcta. De acuerdo con los términos direccionales anatómicos, ¿en qué posición se encuentra la región del tarso en relación con la región femoral? Aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer en tu examen? Dibujar un miembro inferior. Rapidito, así en tu examen haces esto. Acá dices, bueno, por acá está la rodilla. Y dices, acá tengo un piecito. Por esta parte, le voy a poner una tacha. Por esta parte está el tarso. Y entonces, recordando que el fémur está a nivel del muslo, lo voy a poner por acá. Ahí está el fémur, ¿ok? Este es el fémur. Y acá tenemos a los otros dos.
a la tibia y el peroné. Entonces, la pregunta nos dice, de acuerdo con los términos direccionales anatómicos, ¿en qué posición se encuentra la región del tarso? Ya la hemos marcada, es esta parte, en relación con la femoral, que es esta de acá. Pues el tarso se encuentra distal en relación con el fémur. ¿Qué cosa quiere decir distal? Pues se encuentra más alejado. Y la respuesta correcta está aquí, distal. No solo lo voy a dejar así, acá te he traído una explicación. Mira, acá está señalado con imágenes el tarso, que sería por acá. Acá está el fémur. Fíjate, el tarso se encuentra distal al fémur. Y acá están los términos. Entonces, acá tenemos el significado de distal. Más alejado. Más alejado, ¿ok? Tenemos otro como proximal. Entonces, más cercano al punto de origen. Entonces, por eso no es proximal. Y al hablar de medial, ahí tendríamos que considerar términos como lateral o medial. ¿Cuáles son esos? Bueno, tenemos el plano medio. En el caso de medial, pues es más próximo a ese plano medio. Y lateral es más alejado del plano medio. Te dejo también los otros términos para que los revises. Aquí los estoy colocando para que puedas pausar el video y analizar cada uno. Incluso ya hay un curso donde te explico todo esto. Continuamos entonces con el siguiente reactivo. Aquí la respuesta correcta es distal. Acá tenemos la estructura del aparato urinario que se encarga de reabsorber el agua. Entonces, aparato urinario. Rápidamente en tu examen tienes que recordar los dos riñones, los dos uréteres, la vejiga y la uretra. En donde se reabsorbe el agua es a nivel del riñón. El uréter no es, el uréter lleva la orina de los riñones a la vejiga, y la vejiga es esa bolsa, ese saco que va a almacenar temporalmente la orina hasta que ocurre el reflejo de la micción y entonces se elimine. ¿Y por dónde se va a eliminar? Por la uretra. Acá está la explicación, entonces tienes que recordar. Y acá, en la clase de riñón, yo te expliqué que su célula funcional, su unidad funcional, es la nefrona y te mostré los túbulos y todo eso. Y entonces te platiqué de una reabsorción, o sea que se recuperan ciertas sustancias como el agua, se devuelven al cuerpo. Entonces aquí en el riñón también lo que se va a eliminar pues es la orina. Entonces es llevada por los uréteres hasta esta bolsa que es la vejiga, y de ahí es la uretra la que se encarga de eliminar, de expulsar esa orina con el reflejo de la micción. Respuesta correcta. ¿Dónde se reabsorbe el agua? En el riñón. Continuamos entonces. Es el paso de una molécula pequeña a través de una membrana semipermeable desde una región de mayor concentración a una de menor concentración, sin requerir gasto energético. Acá te tengo un diagramita. En una membrana, en la membrana de las células, como tiene que existir un intercambio, hay dos tipos de transporte. El que no requiere energía y el que sí requiere energía. El que no requiere se llama transporte pasivo, o también es conocido como difusión. Muy importante ese término, difusión. Nos vamos a centrar de hecho en ese. Después la difusión se divide en simple y en facilitada. Ojo con la simple, muy importante. En la simple las moléculas pasan a través de esa membrana a favor del gradiente de concentración, muy importante, sin necesidad de ninguna proteína transportadora. Se divide en liposoluble e hidrosoluble. En la liposoluble son los gases los que atraviesan, y en la hidrosoluble el agua y ciertos iones. El reactivo nos pide identificar aquel tipo de transporte en el que hay un paso sobre una membrana de una región de mayor concentración a una de menor, sin requerir gasto energético. Primero, ¿quién no requiere gasto? La difusión. Desde ese momento el transporte activo queda eliminado. Ahora, ¿será facilitada o será simple? En el caso de la facilitada, se requiere de una proteína
transportadora. Nos lo tienen que decir, proteína transportadora. Aquí no lo mencionan. Aquí simplemente hablan de mayor concentración a menor concentración. Esto es a favor del gradiente. Y eso ocurre en la simple. Respuesta correcta, difusión simple. Aquí las moléculas pasan a través de esta membrana sin la necesidad de proteínas transportadoras. Eso es en la facilitada y te lo tendrían que decir, de una proteína transportadora. Entonces, respuesta correcta, difusión simple. Con el siguiente reactivo dice: ¿a qué nivel de prevención corresponde el hecho de que una persona se lave las manos y evite comer en la calle para no adquirir infecciones gastrointestinales? Ok, esto es clave. No adquirir, o sea, está en prevención. Muy importante. En los niveles de prevención tenemos que recordar la historia natural de la enfermedad, que es el curso del padecimiento, desde su inicio hasta su resolución. Y en cada momento están los niveles de prevención. La historia natural de la enfermedad se divide en el periodo prepatogénico y patogénico. El prepatogénico, aquí todavía el huésped no está enfermo. Aquí en el prepatogénico se analiza la interacción que tiene día a día con los agentes causales en su ambiente. Es entonces cuando se enferme, cuando pase al patogénico, cuando falle el primer nivel, que comienza el curso de la enfermedad. En el patogénico hay segundo nivel y tercer nivel. Vamos a hablar de esos niveles que son los que nos interesan. En el primer nivel tenemos promoción a la salud y prevención específica. Aquí el huésped no está enfermo, precisamente hay una promoción a la salud. Comer bien, hacer ejercicio y ciertas más situaciones. ¿Para qué? Para prevenir entonces la enfermedad. Es aquí donde nos centramos para ese reactivo. La respuesta correcta es prevención primaria. ¿Por qué? Porque aquí entonces al evitar comer en la calle está eliminando esos factores de riesgo que pueden ocasionarle esas infecciones gastrointestinales que nos menciona el reactivo. Entonces, primer nivel. Segundo y tercer nivel, ya el paciente, ya ese huésped, ya está enfermo. Y entonces, esas medidas del segundo nivel y del tercer nivel, que ojo, primer nivel es primaria, segundo nivel es secundaria y tercer nivel es terciaria. Ya en esos, pues uno va a limitar el daño, que es el segundo nivel o la secundaria, y la terciaria lo que va a hacer, o el tercer nivel, es mejorar la calidad de vida. Pero en estos ya está enfermo. Y acá en la primaria no está enfermo. Entonces, ¿a qué nivel de prevención? Primaria o primer nivel. Pasamos con el siguiente. ¿Qué célula pertenece al sistema inmunológico? Aquí en estas células primeritas, así rapidito que tienes que recordar, es toda la línea de leucocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y estos tres quiero que sepas que se llaman granulocitos, que no se te vaya, porque así te los pueden mencionar, granulocitos estos tres. Neutrófilos, basófilos y eosinófilos. También están los mastocitos, los monocitos y los linfocitos T y B. Entonces, todos estos que no se te olviden. ¿Qué célula pertenece? Es el mastocito. Esa es la respuesta correcta. Hepatocito estaríamos a nivel del hígado. Entonces, aquí la opción A o esta primera es la respuesta correcta. Continuamos con el siguiente, que es este de aquí. ¿Cuál es el órgano del aparato reproductor femenino donde se maduran las células germinales? La respuesta correcta es el ovario. Aquí tenemos todos los genitales internos del aparato reproductor femenino y entonces nos centramos en el ovario, pero te voy a platicar de todos. Los ovarios, muy importante que sepas que son gónadas femeninas. Estos pues producen células sexuales. En este caso tienes que recordar a los óvulos. No solo esa es su función, también producen hormonas como la progesterona y los estrógenos. Fíjate cómo están conectados al útero por medio de las trompas de falopio o las trompas uterinas o las tubas uterinas. Entonces conectan al ovario con el útero. El útero o la matriz
es el encargado, este órgano es el encargado de la gestación, porque aquí conserva y le da todas las condiciones necesarias al óvulo fecundado para que aquí se desarrolle. Aquí es donde se desarrolla el bebé cuando una mujer está embarazada. Su capa interna, que es el endometrio, cada mes se engrosa para poder recibir ese óvulo fecundado, pero si ese óvulo fecundado no llega, entonces se descama para producir la menstruación, y eso pasa si no ocurrió la implantación, porque pues no llegó ese óvulo fecundado. Respuesta correcta fue el ovario, no es la tuba y no es el útero. Es la estructura del sistema respiratorio en la que se lleva a cabo el intercambio de gases. Aquí tenemos una imagen de todo el aparato respiratorio. Te muestro las estructuras, muy importante todas. El aire va a pasar, va a llegar hasta los bronquios, de ahí se va a ir separando hasta los bronquiolos, hasta llegar a los conductos alveolares, se va a ir hasta los sacos alveolares ese aire, y es precisamente a nivel de los alveolos, estas bolsas de capilares, donde ocurre todo el intercambio gaseoso. Los capilares son muy pequeños, muy delgados, sus paredes son tan delgadas que permiten muy bien el intercambio de gases. Entonces es a nivel de los alveolos. Respuesta correcta, alveolo. No es el pulmón, los pulmones son los sacos que almacenan todas esas estructuras, esas bolsas, y tampoco es el bronquio, porque al hablar de bronquios estamos hablando de conductos, y acá nos piden estructuras donde hay un intercambio de gases. Las únicas que tienen esa propiedad son los alveolos por los capilares, por sus delgadas paredes. Siguiente reactivo. ¿A qué etapa del proceso digestivo corresponde la acción de transformar por hidrólisis las biomoléculas de los alimentos para ser utilizadas? He traído para ti esta imagen con todas las estructuras del aparato digestivo. Recuerda que la comida entra por la boca, acá ya pasa a ser bolo alimenticio y pasa por el esófago hasta llegar al estómago. Aquí en el estómago es donde va a ocurrir la digestión. Aquí en la digestión a nivel del estómago, que tiene partes físicas de trituración y partes químicas, como se menciona la hidrólisis, en la que esos alimentos, por medio de digestión, te repito, parte física y partes químicas, esos alimentos van a ser degradados para que entonces sea a nivel de intestino delgado donde se puedan absorber los nutrientes. Entonces, estamos hablando de la digestión. Esa es la respuesta correcta. No es la absorción. La absorción ya es cuando ya son nutrientes. Y efectivamente hay una secreción química de ciertas sustancias como el ácido clorhídrico, ese ácido que pues es utilizado para degradar esos alimentos, pero aquí nos hablan etapa, donde hay una transformación de esos alimentos para que entonces, al ser degradados, se puedan absorber a nivel del intestino delgado. Respuesta correcta es la digestión y ocurre en el estómago. Seguimos avanzando. Relaciona los tipos de bacterias con sus características. Tenemos a los bacilos y a las espiroquetas. Y para eso tienes que conocer esta clasificación bacteriana por medio de la forma. Mira, las bacterias tienen forma de cocos, tienen forma de bacilos y de otras más. Los cocos, bueno, pues un coco, esta forma circular. Tenemos diplococo, que son dos cocos. Tenemos una acumulación de cocos en forma de racimo de uvas, y eso es un estafilococo, muy importante, lo he destacado porque es motivo de reactivo. Tenemos los cocos en acumulación de cadena o una agrupación de cadena, entonces es estreptococo. Cuando dos diplococos se juntan tenemos una tetrada, y cuando dos tetradas se juntan tenemos una zarcina. Pero no es la única agrupación, hay bacilos. Bacilo es en forma de bastón, también lo he destacado porque es motivo de pregunta. Entonces hay diplobacilos, empalizadas, hay cadenas de bacilos y estaríamos hablando de un estreptobacilo. Fíjate que hay otras formas, otras tantas formas raras
en las que tenemos esta espiroqueta, esta forma de espiral. Los que he destacado, muy importantes, son motivo de reactivos. Todos son importantes, pero he destacado estos por el momento. Entonces vamos a empezar. ¿Quién tiene forma helicoidal? La forma helicoidal la tiene la espiroqueta. La forma de bastón la tiene el bacilo. Vamos a ir acomodando, porque en algunos casos solo con 1 o 2 ya puedes resolver este tipo de reactivos. Forma helicoidal, acaba la A, acaba la B, entonces 1B y 2A. Fíjate que la opción de aquí es la única, no es la única, también tenemos esta de acá, entonces sí tenemos que seguir buscando. Te voy a platicar otros detallitos. Las espiroquetas se presentan individualmente y los bacilos se presentan en grupos. Aquí sí estábamos obligados a continuar, por eso te estoy dando la explicación. Entonces el 1 también lleva C y el 2 lleva D. Respuesta correcta: 1BC, 2AD. Eso es lo que tienes que hacer en tu examen. Recuerda, muy importante, esta morfología que te estoy platicando. ¿Cuál de las definiciones corresponde a la de enfermedad emitida por la Organización Mundial de la Salud? Tienes que saber que hay una ciencia, que es la fisiología, que estudia todos los mecanismos de la vida, todas esas reacciones, todas esas muchísimas reacciones que ocurren y nos mantienen vivos. Y cuando fallan, cuando hay una desviación, cuando hay un desequilibrio, aparecen manifestaciones. Anótalo por ahí. Aparecen, a ver, le vamos a poner aquí, fisiología, cuando hay una desviación, recuerda, porque fisiología es un estado normal, todos los mecanismos normales, pero cuando hay una desviación, entonces aparecen manifestaciones, y entonces esas manifestaciones son los signos y los síntomas. Y aquí ya estamos hablando de un proceso de enfermedad. Palabras clave aquí: desviación del estado normal o del estado fisiológico. Fíjate en las opciones. Primera, alteración. La palabra alteración es buena palabra. Alteración de los componentes normales y el funcionamiento regular que se le atribuye a un organismo. Pero como que le falta. Vamos a seguir leyendo. Restricción o ausencia. No, esto sí que no. La última, desviación del estado fisiológico. Aquí ya está completa. Por causas generalmente conocidas, cuya evolución es previsible. Esta es la respuesta correcta. Esta alteración de los componentes normales está bien, pero aquí me dice funcionamiento regular y normal. Todavía le falta aclararme que es un estado fisiológico. Y ya cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de un proceso definido, de causas generalmente conocidas. Y entonces aquí te he traído también las definiciones oficiales. Cuando hablamos de salud, según la Organización Mundial de la Salud, hablamos de un estado, de un completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad, porque cuando se habla de salud, en muchos casos, siempre se le da como una definición negativa. Cuando se habla de salud, lo primero que se mencionan son enfermedades. Yo estoy sano porque no tengo enfermedades. O sea, se le está dando ese lado malo, ese lado negativo. Y un lado positivo al hablar de salud es esta definición. No enfocándose solamente en la ausencia de la enfermedad, sino hablando de un estado de completo bienestar, un equilibrio físico, mental y social. Por el contrario, la enfermedad es una alteración y desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, claro. Manifestada, ojo, por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Ya conocemos las enfermedades y conocemos las historias naturales de las enfermedades. Por eso necesitábamos más, y a la primera opción le faltó. Solamente se quedaron por aquí. Les faltó más.
Es esta la respuesta correcta. Una desviación del estado fisiológico cuya evolución es previsible, se conoce, porque para eso es historia natural de la enfermedad. Continuamos entonces. ¿Cuál es una función que caracteriza a los glúcidos? Aquí voy a anotar otros nombres que sí o sí necesitas conocer. Los glúcidos es lo mismo que hablar de azúcares, es lo mismo que hablar de carbohidratos, y entonces siempre, función principal, aportar energía. Los carbohidratos, los glúcidos, los azúcares son la principal fuente de energía, proveen de energía al organismo. No transportan nutrientes a la célula y al hablar de energía es proveer, no almacenar. Almacén de energía, ya eso estaríamos hablando de una de las propiedades de los lípidos, no de los glúcidos. Los glúcidos aportan energía. Que no se te vaya esos otros nombres, ¿sale? Azúcares y carbohidratos, porque tal vez al decir azúcares sí recuerdas rápido que aportan energía, pero si te dicen glúcidos se te puede ir. Así que ya te di las 3 opciones. ¿Cuál es un elemento de la tríada ecológica? Sí o sí, para tu examen, te tienes que saber los elementos de la tríada ecológica, que es un modelo, solamente tiene 3 elementos, por eso es una tríada. Puedes colocarlos en el orden que quieras, ¿sale? Primero, un agente causal, un huésped, también le dicen hospedero, y un ambiente. Ahorita vamos a pasar con una imagen. Entonces, vamos a buscar alguno de estos aquí. ¿La enfermedad? No. Agente, sí, el agente es lo mismo que decir agente causal. Secuela, no. Esta es la respuesta correcta. Y aquí te traigo la tríada ecológica. Este es un modelo de enfermedades transmisibles y no transmisibles, donde un agente causal es cualquier microorganismo o sustancia que pueda hacer daño. ¿A quién? A un huésped. El huésped tiene ciertas características que pueden o no hacerlo susceptibles a este agente causal, como la edad, el sexo. Por eso estamos analizando siempre la relación de estos 3. Y claro que todo se desarrolla en un ambiente. El ambiente tiene características como el suelo, el agua, el lugar donde se vive, el trabajo, todo el desarrollo que tiene este huésped en su día a día. Entonces, sí o sí, te tienes que saber estos nombrecitos. Ya viste que es motivo de pregunta. ¿Cuál es el organelo señalado en la imagen? Ok. Aquí tienes que poder identificar rápidamente que acá tenemos un núcleo, acá tenemos el nucleolo. Fíjate que ese es el retículo endoplasmático rugoso y entonces estos puntitos son ribosomas. Fíjate que estos puntitos también están por acá, pues estos también son ribosomas. Claro que acá los puntitos, bueno, podrían ser entonces peroxisomas, lisosomas, pero para estos casos, fíjate, como todos se parecen, son ribosomas, pero hay más estructuras. ¿Esto qué es? Así es, eso es una mitocondria, eso es una mitocondria, eso es una mitocondria. Acá tenemos microtúbulos. Este también es retículo endoplasmático, pero liso. ¿Por qué es liso? Porque no tiene estos ribosomas, por eso el de ribosomas es rugoso. ¿Y este qué es? Claro, este es el aparato de Golgi. Retículo endoplasmático o endoplasmático. No, tendrían que señalarme este o este. Entonces esta no es. Mitocondria tampoco, las mitocondrias son estas de acá. Entonces continuamos a una imagen para que te muestre y te platique de todos. Fíjate en esta maravillosa célula. Esta es una célula eucariota animal. ¿Por qué es eucariota? Porque tiene un núcleo definido. Nos centramos entonces en su núcleo. Este da órdenes a toda la célula. Controla todo. ¿Cómo lo controla? Ahorita te voy a platicar. Todos los que ves aquí se llaman organelos. La célula es la unidad mínima de la vida. Al hablar de vida, esto es lo más chiquito que hay, la célula. Y todos estos son sus organelos. Los órganos chiquititos, porque te estoy hablando que tiene vida. Y ahorita vamos a ir viendo que hay unos que se parecen mucho a los que tenemos, como este lisosoma, que tiene hidrolasas para realizar la digestión. Eso como que me suena, como que se parece al estómago, ¿verdad?
Bueno, vamos a ir hablando de esos puntos. Son la mitocondria, que es el centro energético que produce energía. Bueno, a ver. Entonces, primero, el núcleo controla todo. Fíjate que tiene al nucleolo. El nucleolo ensambla, forma ribosomas. Vamos a buscar. Acá tenemos ribosomas. Por acá también y por acá también. ¿Qué hacen los ribosomas? Los ribosomas son fábricas de proteínas. ¿Cómo ensamblan las proteínas? Ahorita te digo. Te estoy platicando que el núcleo controla todo. Fíjate que por acá tiene ADN. Tienes que recordar esas dobles hélices. Pero ese ADN, por medio de un proceso, se va a convertir en ARN. En específico, ARN mensajero, una sola hebra. Y este ARN mensajero es el que sale. Es el que sale a todas partes y va dando las órdenes. ¿Cómo las da? Te voy a dar un ejemplo. Tenemos aquí un ribosoma. Entonces ese ARN pasa por aquí, el ribosoma lo lee y entonces comienza la producción de esas proteínas, porque ensambla los aminoácidos y ya forma la proteína. Así es como va entonces controlando la célula por medio del núcleo todas sus funciones. Hay microtúbulos, hablamos de un citoesqueleto, claro, que le da un sostén a esta célula, y dentro de este citoesqueleto hablamos de estos cuerpos basales, hablamos de estos centriolos, que son todos estos componentes. Y por aquí, al hablar de los centriolos, tienes que saber que estos organizan a los microtúbulos. ¿Para qué? Para la división celular. Eso también es muy importante. Fíjate que tenemos estos pliegues, que son el retículo endoplasmático. Todo este que tiene puntitos, esos puntitos son los ribosomas. Acá también hay ribosomas, fíjate. De hecho, que hay unos poros por donde salen esos ribosomas. Todos estos ribosomas que te dije que son fábricas de proteínas, como esos ribosomas están en este retículo endoplasmático o retículo endoplasmático rugoso, que le tienes que poner siempre ese apellido, es por los ribosomas. Rugoso por ribosomas. Hay otro, claro, que también es retículo endoplasmático o endoplásmico, eso es lo que te iba a decir acá hace un momento, o endoplásmico también, endoplásmico rugoso, y este es endoplásmico liso. ¿Por qué es liso? Porque no tiene ribosomas, ya te hablé de este. Las vesículas son bolsas y hay ciertas vesículas que tienen ciertos componentes adentro que las hacen especiales, como los lisosomas. Los lisosomas son estas bolsitas que contienen enzimas digestivas que se llaman hidrolasas. ¿Para qué son? Para digerir. Podemos relacionar como con el estómago. También hay otros, no están por aquí, pero también están. También están en las células, eso me refiero, que se llaman peroxisomas. También son importantes por el peróxido de hidrógeno que contienen así. Te acabo de mencionar que hay vesículas, hay bolsitas que tienen entonces ciertas sustancias, el lisosoma, hidrolasas, el peroxisoma, el peróxido de hidrógeno, que ¿para qué es? Para desintoxicar. Seguimos por este recorrido. La mitocondria es el centro energético. Ahí en la matriz mitocondrial es donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones en las crestas de las mitocondrias. Para poder llegar ahí, el acetil-CoA, primero, en toda esta parte líquida, en el citosol, ocurrió la glucólisis. Reacciones muy importantes, son muy importantes todas estas para el proceso de generación de energía. Tenemos una membrana plasmática, es una bicapa lipídica. Le voy a hacer un aumento, lo más que me permite mi dispositivo. Y aquí entonces, en toda esta membrana, fíjate que aquí hay como que unas estructuras, pero son muy chiquititas. Todas esas estructuras les he realizado un aumento y las tenemos por acá. La membrana bicapa lipídica tiene fosfolípidos, estructuras muy importantes, también tiene colesterol y tiene proteínas, glucoproteínas. Es muy importante que conozcas que esta bicapa permite el paso de sustancias de manera selectiva del medio extracelular al medio intracelular. Esto, aquí adentro, donde está el citoplasma, es el medio intracelular. Entonces esta membrana es la que permite o no
pasar. Hace un momentito acabamos de ver cómo ciertas sustancias pasan por difusión, pues esta membrana es la que los permite. El colesterol, su función es hacer más selectiva la membrana, porque esta membrana es de lípidos, es de grasa. Entonces, sustancias hidrofóbicas no pueden pasar. Hidrofóbicas sí. Las que no pueden pasar son las hidrosolubles, como el agua. Otras más hidrosolubles no pueden pasar. Son las hidrofóbicas las que pueden pasar sin ningún problema, o aquellas sustancias como los gases que tienen propiedades hidrofóbicas y pueden atravesar aquí sin ningún problema. Quien hace más selectiva o no a la membrana es el colesterol, porque entre más colesterol pues hay más grasa. Entonces una sustancia hidrosoluble no puede pasar así nada más. ¿Has visto el agua con el aceite? Pues eso es lo que pasa. Esta es una barrera, no la puede pasar porque no se pueden mezclar. Solamente otras grasas pueden pasar, y al hablar de grasas estamos hablando de sustancias hidrófobas. Al hablar de sustancias como el agua estamos hablando de hidrosolubles. Muy importante esa parte, tiene que quedar clara. Esto es un medio selectivo, aquí la membrana decide qué o qué no pasar. Fíjate que aquí tenemos un tipo de transporte que es una exocitosis, venía también el diagrama que te mencioné, y tenemos el aparato de Golgi, característico por empacar proteínas. El citoplasma, fíjate, todo este medio contiene a los organelos y al citosol. El citosol es la parte líquida que contiene todas las sustancias, y la parte sólida pues son todos los organelos, y la unión entonces de organelos y citosol es el citoplasma. Entonces ya te di una platicadita, ya conoces los organelos, y este que nos están señalando es el aparato de Golgi, que por acá lo tenemos. Tienes que acostumbrar a tu ojo a ver estas estructuras, porque así es como van a venir en tu examen. De acuerdo con su origen genético, la hemofilia es una enfermedad. Aquí te traje esta imagen. La hemofilia, fíjate que está relacionado con un proceso de coagulación. Como que hay un problemita ahí, pero eso no es el motivo del video. Aquí tienes que colocar que solamente afecta a los hombres. Es una enfermedad que sí o sí tienes que saber que está ligada al cromosoma X. Solo la padecen los hombres. ¿Por qué? Por el par sexual, que es XY. No es una trisomía, ya tengo una clase explicándote eso, y no es producida por una herencia autosómica dominante. Es ligada al cromosoma X. Continuando entonces, un polímero constituido por una base nitrogenada, una molécula de carbohidrato, esto lo puedes decir como un azúcar, y un grupo fosfato, Dios mío, esto es un nucleótido. Y aquí te tengo las imágenes. Esto de acá es un nucleótido. Una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Todo esto forma a estos nucleótidos que están acá. Y es el azúcar quien forma el esqueleto. Todo esto de aquí son estas líneas, y esto de acá son como que los peldaños de la escalera, y entonces así se forma el ADN. Sus unidades son los nucleótidos, y esa es su conformación. Esa es la respuesta correcta. Tú tienes que aprender la receta. Está hecho por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. La capa de la piel que tiene una función aislante de la temperatura y sirve para almacenar energía es esta capacidad de almacenar energía y esta función aislante de temperatura, esas funciones termorreguladoras y de almacén de energía, ¿quién las tiene? La grasa, los lípidos. Entonces, ¿en qué capa de esas está la grasa? Es en la hipodermis. ¿Qué te recomiendo con este reactivo? Que te aprendas estos nombres: epidermis, hipodermis, dermis, porque hay otros reactivos en los que tienes que indicar, tienes que señalar cuáles son sus nombres. Fíjate, esta es la hipodermis, es la más profunda, y es aquí, o también el tejido subcutáneo, donde está el tejido graso. Muy importante eso.
Aquí entonces es donde ocurren esos procesos termorreguladores, pero es por la grasa y de almacén de energía. Respuesta correcta, hipodermis. Continuando, ¿qué órgano se encarga de almacenar, triturar, mezclar y propulsión del bolo alimenticio? Muchos creen que la boca es quien hace todo eso. Te puede valer que me digas que la boca tritura, está bien, pero la boca no almacena. Pasamos para acá. Es el estómago quien almacena temporalmente ese bolo alimenticio para que pueda ser procesado. ¿Cómo? Por medio de la digestión. Y entonces tiene una parte física donde tritura, aplasta, claro que sí. Ese bolo también tiene una parte química donde están pues los jugos gástricos, principalmente hablamos del ácido clorhídrico, y entonces es ahí donde ocurre el almacenamiento, porque ya te dije, almacena temporalmente ese bolo, trituración y mezcla. ¿Y a dónde lo manda después? Al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Acá a este nivel del duodeno pues se van a liberar jugos biliares, jugos pancreáticos, para continuar también el proceso digestivo, pero aquí entonces en el intestino delgado, que es duodeno, yeyuno y el ilion, ocurre la absorción. De ahí en el colon o intestino grueso, que es toda esta parte, ocurre un secado porque va a extraer el agua, y ahí es la formación de las heces. Para llegar acá, que es el recto, le faltó el nombre pero se lo ponemos, que es el recto quien almacena las heces hasta que pueda ocurrir el acto de la defecación. Ya cuando va a ocurrir el acto de la defecación y es ordenado directamente por el cerebro, entonces el recto es el órgano encargado de hacer ese acto. Y entonces las heces son expulsadas por medio de este esfínter. ¿Cuál es la respuesta correcta? Estómago. El estómago no solo es química, no solo es ácido, también tiene todos los procesos de trituración, todos esos procesos motores o mecánicos. Continuando, identifique la estructura del sistema músculo-esquelético señalado. Tienes que ser capaz en tu prueba de identificar que esto es un músculo y esto está uniendo músculo con hueso. Entonces, quien une músculo con hueso es el tendón. El músculo es este de acá, no es la respuesta correcta. Y el ligamento une hueso con hueso. Entonces, necesitas una explicación, claro, porque ya tienes que es tendón. Y por acá te la he traído. Vamos a dar un repaso rapidito. Primero, aquí tienes a los principales músculos y huesos. Al hablar de huesos, tienes que recordar así rapidito el esqueleto axial y el apendicular. Un tip para el apendicular es recordar a los miembros, ya sean superiores o inferiores. Acá en el axial, un tip es recordar el sistema nervioso. Acuérdate, todo este central. Tú puedes ayudar de eso. Y entonces nos centramos en esta parte. Tenemos el músculo. Ok, ahí está. Acá tenemos un hueso, que es el fémur, y acá tenemos otro hueso, que es la tibia. Voy a hacerlo con colores para que te quede muy clarito. Aquí está el músculo, ¿no? De rojo, claro, sí. Fíjate que ese músculo de ahí está conectado con esto blanco. Vamos a hablar de estas cadenas de unión. Va a seguir y se va a ensamblar a este hueso. Los músculos están conectados con los huesos por medio de los tendones. De hecho, ahí estaba el nombre, tendones. Esto es un tendón, une músculo con hueso. Esa es la función del tendón. ¿Por qué? Porque el músculo necesita contraerse y va a tirar de esos huesos para que ocurra el movimiento de todo. Entonces, tendón une músculo con hueso. Acá tenemos otras estructuras, como el cartílago, que protege esos huesos para que no vayan a rozarse unos con otros, sería un problemón. Tenemos a este ligamento. Fíjate, aquí está sencillito. Este ligamento, ¿qué está uniendo? Dímelo. Exactamente, hueso con hueso. Esa es la función del ligamento. Entonces, rebobinando, ligamento, hueso con hueso,
tendón, músculo con hueso. La unión de todas las estructuras se llama articulación. Y aquí tenemos a la articulación de la rodilla. Toda esta es la articulación de la rodilla. Así que entonces, se me regresó, a ver, lo regreso. Acá está. Entonces, aquí, este es músculo. Este que une músculo con hueso, ¿qué es? Es un tendón. Eso es todo. Eso es lo que tienes que hacer en tu examen. ¿Qué tipo de solución se encuentra en el espacio extracelular? Ayúdate siempre con la parte de afuera. Si en la parte de afuera, te voy a dar un ejemplo. Lo voy a dibujar acá. ¿Es con el número o es con la distancia? Ok, ahí está uno. Voy a poner otro. Más o menos así. Ok. Si en la parte de adentro hay 3, pero en la de afuera hay muchos, concéntrate que la parte de afuera es. Entonces, como hay bastantes, tú rápidamente dices hiper. ¿Ok? Si en la parte de afuera hay poquitos, bueno, menos, vamos a ponerle menos. 1 y 1, así. La parte de afuera tiene menos, es hipo. Pero si hay un equilibrio, fíjate que la distancia de aquí a aquí es la misma de acá. Como hay un equilibrio, entonces hablamos de iso. No porque afuera también haya más significa que es hiper. Aparte de la cantidad, tienes que tomar en cuenta la distancia. En este caso es iso. Pero acá vamos a ver la distancia. Fíjate que acá están muy cortos. Eso quiere decir que acá hay más. No se ven, pero acá hay más. Acá también, acá también, acá también. Y aquí están más separados. Este es un medio hiperosmolar. Y se centra en una cantidad mayor de soluto. ¿En dónde? En el espacio extracelular. Esa es la respuesta correcta. Acá, ¿cuál es la composición general de un lípido? Los lípidos se relacionan muy bien por los enlaces no covalentes. Es ahí donde hablamos de los términos, ¿por qué no se puede mezclar el agua con el aceite? Entonces, no covalentes. Ojo, el oxígeno siempre es en menor proporción. Respuesta correcta, opción C, o esta, que opción 3. No sé cómo no tiene letras. Bueno, esta es la respuesta. En ese siguiente reactivo, ¿qué plano anatómico? Ahorita te los muestro. Permite dividir en un órgano en sus partes anterior y posterior, o sea, enfrente y atrás. Y aquí tenemos los planos anatómicos. Parte anterior o enfrente o ventral y una parte posterior y dorsal. Es el frontal. Pero este frontal también lo conocen como coronal. Tenemos uno que divide en parte derecha e izquierda, que es el sagital. Para mí este es el más sencillo. Y tenemos otro que divide en parte superior o arriba y una parte inferior o abajo, y es el transverso. Respuesta correcta, coronal. No es el sagital, no es el transverso. Aquí lo que están utilizando es que le cambian el nombre. Lo vas a encontrar mucho como frontal, pero ya te estoy avisando de una vez que también es coronal. De hecho, hay una explicación completa con los otros nombres de esto en el curso de premedicina, donde abordamos completamente todos los temas. ¿Cuál es la definición de historia natural de la enfermedad emitida por la Organización Panamericana de Salud? Tienes que recordar muy bien que la historia natural de la enfermedad, lo puedes hacer así con una flechita, es el curso de la afección desde inicio hasta la resolución, que en la resolución hay 3 caminos. Acá está. Puede ser un estado de curación, puede ser un estado crónico o puede ser la muerte. Entonces, curso de la afección, curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución. El siguiente reactivo nos pide un ejemplo del estudio de la farmacodinámica. Dentro de las ramas de la farmacología tienes que recordar farmacocinética
y farmacodinamia. Hay más, pero son muy importantes esta. Y farmacodinamia, relaciónalo con poder, los efectos. Las 8 horas de acción de un principio activo, ahí nos hablan de ese tiempo, de ese paso por todo el cuerpo. Nos hablan de la excreción urinaria. Eso es uno de los pasos de la farmacocinética, ya la excreción, la eliminación. No es. Necesitamos hablar de un poder, de un efecto, de un mecanismo de acción cuando estamos en farmacodinamia. Aquí nos dicen bloqueo de la histamina para reducir el dolor. Ese mecanismo de acción es lo que hace, pues. Entonces, respuesta correcta, bloqueo de la histamina para reducir el dolor. Pero no nada más así. Aquí te traje farmacocinética y farmacodinamia. Farmacocinética, movimiento. Entonces, vamos a imaginar una cápsula. ¿Por qué? Porque también consideramos el paso de liberación. Primero, entra esa cápsula en esa forma y se tiene que liberar. Ya tenemos uno. Después va a pasar, tiene que soportar los jugos gástricos, por eso está protegida por una cápsula. Y entonces es cuando llega a los procesos de absorción, donde está a nivel de intestino delgado, cuando ya puede ser distribuido. ¿Cómo? Porque va a entrar en la circulación sanguínea y va a ser llevado a todos lados. Claro que cualquier fármaco, cualquier medicamento, cuando se está tomando, se enfrenta a diversas reacciones por todos lados. Entonces se enfrenta a un metabolismo que trata de eliminarlo, de convertirlo en otras sustancias más fáciles de eliminar. Y después entonces entra la excreción. A lo largo de todo esto, pues hubo un tiempo en el que fue pasando por todas partes. Y fíjate que no nos centramos en lo que hace, solo en su paso. Acá nos estábamos centrando en el paso, acá también en el paso, pero es en esta opción en donde nos centramos en un mecanismo, en un poder. Acá la farmacodinamia es eso, el efecto del fármaco, el mecanismo de acción y las otras palabras que te he dicho, potencia o poder para actuar directamente en el organismo. Lo que hace, respuesta correcta, bloqueo de la histamina para reducir el dolor. ¿Cuál es una característica de las venas? Yo he escuchado en muchas ocasiones, y no precisamente conocedores de premedicina, que siempre le dicen que a las venas contienen sangre desoxigenada, así rapidito. Es muy conocido, puede que tú también lo digas así. Quienes presentan pulso son las arterias. Quienes tienen paredes delgadas son los capilares. Las venas no es que lleven sangre desoxigenada, lo que pasa es que contienen sangre con baja saturación de oxígeno, pero eso no es todo lo que te voy a decir. Te he traído estas tablitas con la información. Las arterias llevan un flujo de sangre oxigenada, o sea, alta concentración de oxígeno y baja de CO2. En el caso de las venas, hay una alta concentración de ese CO2, hay una baja de oxígeno. No es que como tal sea desoxigenada, es que la saturación de oxígeno es muy, muy baja. Lo que llevan es una alta concentración de dióxido de carbono. Fíjate que la presión sanguínea en las arterias es fuerte, porque las que llevan presión de hecho son las arterias, las venas no. Las venas tienen válvulas y su presión es débil. De hecho, se ayudan de los músculos, del movimiento, cuando se apachurran, cuando se aprietan, para poder ir empujando entonces la sangre. Y aparte, las arterias en sus paredes tienen una capacidad de resistencia, solo las arterias, y es cuando puedes detectar un pulso. Y también recuerda lo de la presión, presión arterial, ¿ok? Son detallitos muy importantes de características entonces de venas y de arterias. Aquí, respuesta correcta, contienen sangre con baja saturación de oxígeno. Pasamos al siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una de las funciones del sistema nervioso? El sistema nervioso, al igual que las venas, considero que siempre has escuchado que se dice que el cerebro controla todo. A nivel del sistema nervioso, lo que hace es controlar todo el funcionamiento
de los órganos, entonces ahí me está diciendo con todo el funcionamiento de todo, mediante estímulos. ¿Cuáles son esos estímulos? Impulsos. Son impulsos eléctricos o impulsos químicos, pero muy rápidos. Estaríamos hablando de la sinapsis neuronal. Esas son las funciones del sistema nervioso. El sistema endocrino, fíjate, o endocrino, activa los órganos mediante sus mensajeros químicos, que son las sustancias hormonales. También controla, pero lo hace de una manera mucho más lenta. Es muy importante que cuando veas sistema nervioso, despuesito también veas sistema endocrino o endocrino, porque así es como se comunican las células también, así es como se controla ciertos funcionamientos, mediante esos mensajeros químicos que son las hormonas. Y céntrate en sus funciones, muy importante. Quien provee de movimiento todas las partes articuladas, ahí estamos hablando de los músculos, estamos hablando de los huesos. No corresponde a funciones del sistema nervioso. Componentes de la membrana que regulan la fluidez de sustancias hidrófobas a través de esta y se conforman por ácidos grasos. Quienes se conforman por ácidos grasos son los lípidos. Y yo hace ratito te estaba explicando un poquito de eso. Aquí está la membrana. Aquí en esta bicapa, pues bicapa porque están los fosfolípidos así, chucu, chucu, chucu. Son bastantes, no voy a llenarlo todo porque me tardaría todo el video. Entonces aquí hay lípidos. Aquí hay grasas, ok, así vamos a dejarlo, colesterol. Entonces, estas sustancias tienen capacidad hidrofóbica. Hace rato como que me hice bolas platicándotelo, ¿verdad? Bueno, entonces esto es hidrófobo. Acá afuera hay agua y otras sustancias, y eso es hidrosoluble. Entonces, a nivel de la membrana, quienes regulan el paso, la fluidez de las sustancias hidrófobas son los lípidos, porque otra sustancia hidrófoba que tiene esas características sí puede pasar. De hecho, es el colesterol quien, vamos a decirle así, llena más de lípidos o no la membrana, y entonces se vuelve más selectiva a sustancias de este tipo, solamente hidrófobas. Estas otras sustancias pues tienen que pasar por otros poros, tienen que pasar por otros laditos. Hay otros como el oxígeno, como los gases, que ellos tienen capacidades hidrofóbicas, entonces pueden pasar sin ningún problema. Por eso el transporte de difusión simple se divide en liposoluble e hidrosoluble. Los componentes de la membrana que están regulando toda esta fluidez de quién pasa y quién no son los lípidos. Esa es la respuesta correcta. Pasamos con la siguiente. Mira, aquí está una imagen. Aquí está el colesterol y aquí están estos fosfolípidos. Es el colesterol quien hace más o menos impermeable a esta bicapa lipídica. Continuando, vamos a identificar el concepto de salud. De hecho, hace rato ya te mostré el de salud y el de enfermedad. Y fíjate que cuando se habla de salud, lo que te mencioné, se le da un tono malo. Se dice, no, pues un estado en el que no hay enfermedades. Pero no, al hablar de salud, es un estado de bienestar físico, mental y social. Y no solamente hablar de la ausencia de esas enfermedades. Esa es la respuesta. Y de hecho acá te los traje otra vez. El de salud y el de enfermedad. Por la Organización Mundial de la Salud. Rapidito, estado de completo bienestar. No solamente la ausencia de enfermedad. Esa es la respuesta correcta. Continuamos. Un individuo que se encuentra en confinamiento, o sea que se encuentra encerrado, aislado, durante la pandemia provocada por el COVID-19, ¿se encuentra en qué periodo de la historia natural de la enfermedad? Ok, si tenemos a un individuo con muchos individuos, así bastantes en este problema de COVID-19, fíjate cómo están de cerquita, pues híjole, aquí sí, pum, que puede ocurrir un problemita porque
Aquí sí se pueden pasar este bichito. Pero si tenemos a otro individuo que respetó las indicaciones y se encuentra en su casa, a lo mejor estudiando, fíjate que este individuo no está en contacto con este agente causal. Hay que recordar la historia natural de la enfermedad. Un periodo de enfermedad patogénico, que fíjate que este individuo caería para acá si estuviera en fiestas o más. Pero como respetó, está en el prepatogénico, porque no se ha enfermado. El prepatogénico consta de la interacción en la triada. Y aquí, este individuo, su interacción con la triada es que no tiene cerca a este agente causal. Tal vez en su casa, en su confinamiento, hay otros, sigue en el periodo prepatogénico, pero hablando de la COVID-19, pues no le tiene que temer porque está en confinamiento. Acuérdate, estos procesos del COVID-19 entra dentro de las transmisibles. Necesita transmitirse. Aquí nadie se lo puede transmitir, está encerradito. Esa es la idea que te tiene que quedar, que está en el prepatogénico. Fíjate que el patogénico es enfermedad y ya dentro del patogénico tenemos esa etapa subclínica. Tampoco es la respuesta, porque para decir que está en el patogénico tenemos que decir que está enfermo o que está inoculado. En el inoculado ya hablaríamos del subclínico. Pero ¿cómo lo van a inocular si está en confinamiento? Respuesta correcta, prepatogénico. No tiene contacto con ese agente causal ni con alguna otra persona infectada. Se está protegiendo en específico contra ese tipo de agente causal. Ahora nos piden la proteína encargada de transporte de diversas vitaminas en el plasma. Aquí, sí o sí, tienes que conocer que la albúmina mueve fármacos, mueve vitaminas en el plasma. Muy importante, transferrina relacionada con hierro, tiroglobulina con tiroides. Aquí respuesta es albúmina. Acá, ¿cuál es una característica de los aparatos? Aquí dentro de estas características son 3. Solo una es la respuesta correcta. Entonces aquí me están dando 2 definiciones que no son de aparatos y una que sí. El origen histológico común pertenece a los sistemas. Y claro que tienes que saber que aparte de ese origen histológico común, la estructura de sus órganos es similar. Puse similar. Similar. Estas pertenecen para sistemas. Son los aparatos los que tienen un origen histológico diferente. La estructura de sus órganos es diferente, pero tienen una función común dentro de sus componentes. Esa es la respuesta correcta. Continuamos. Una característica morfológica de los hongos es que se presentan en forma de... Repito, entonces aquí tenemos 2 características que no son y una que sí. Al hablar de morfología, tamaño, forma, vámonos con los hongos. Aquí están. Los hongos se dividen en macroscópicos, los que podemos ver, y microscópicos, los que necesitamos de algún objeto, algún aparato como el microscopio para poder verlos. Fíjate muy bien que este macroscópico es ese champiñón que todos en algún momento pues tal vez lo hemos probado en la pizza o en alguna otra comida, y si lo has visto en alguna imagen, este sombrerito, esta capucha característica de estos macroscópicos son las setas. Pero también hay hongos microscópicos, claro que sí. Y aquí entonces entran como los mohos, que están en ese pan, y en ciertas levaduras. Entonces esos nombres que te doy son muy importantes. Aquí estoy hablando de morfología. Moho, levadura. Y acá pues el champiñón, que es macroscópico, seta y todas sus partes. Nos centramos entonces en levadura. Esa es una característica morfológica de los hongos. Los gelmintos son los gusanos y los trofozoitos son otros que pertenecen a los parásitos.
Pasamos con el siguiente. ¿Cuál es el eslabón epidemiológico en el que normalmente vive y se multiplica el virus de la rabia? Vamos a recordar cadena epidemiológica y triada ecológica. Fíjate que para que el proceso infeccioso se siga dando, ese microorganismo tiene que entrar por la boca, por algún hueco. En el caso de la rabia vamos a imaginar que un perro muerde y entonces ahí lleva la carga viral de la rabia. Entonces entra por una herida. Al entrar pues se tiene que diseminar, o sea, ir a algunas partes. Se va a establecer donde le guste al virus. Tarda mucho tiempo a veces llegar, pero le gusta al sistema nervioso. Se multiplica. Sale como porque estimula secreciones de saliva para que pues por ahí se pueda ir. Se tiene que transmitir y seguimos repitiendo el ciclo. Fíjate que en todo este momento ha estado viviendo en el huésped. Ahí es donde se multiplicó, ahí es donde se estableció, donde se diseminó. No lo puede hacer en otro lado porque se muere. Los virus son parásitos intracelulares, necesitan de un huésped. O podemos hablar de un reservorio en el caso del perrito. Siempre donde vive y se multiplica, tiene que ser en un huésped, en un hospedero donde se va a quedar. Y si no estamos hablando de los humanos, pues estamos hablando de otras especies y hablamos de un reservorio. Y si por algún motivo esa respuesta no te convence, te voy a dar un tip. Hay formas de resolver los reactivos. Vamos a utilizar el método en este momento del descarte. ¿Cuál es el eslabón? Sale. Aquí veo nombres de triada. El agente. ¿Quién es el agente? El virus de la rabia, claro. ¿Ese es el eslabón donde vive? ¿En el mismo virus? No. Reservorio. No sabemos. Entonces la dejamos pendiente. Pero ya descartamos agente. Vamos a puerta de entrada. ¿Cuál es el eslabón epidemiológico en que normalmente vive y se multiplica? La puerta de entrada depende, pero la más frecuente es la boca. En este caso, es por una herida. Que quede claro esa parte. No es la puerta de entrada donde vive. No vive ahí. El virus de la rabia se tiene que diseminar. Entonces ya descarté dos. Así nada más por descarte, llego que esta es la respuesta correcta, sin saber qué es el reservorio. Que el reservorio es ese ser que está almacenándolo. Y también vamos a meter otro nombre por aquí. Vector, ese vehículo que lo llevamos a recordar a la Aedes aegypti, vector del dengue. Nombres muy importantes que te pueden servir para tus reactivos. ¿Cuál es la estructura formada por proteínas que envuelve el material genético de los virus? Así rapidito en tu examen. Tienes que recordar el ADN y tienes que recordar que los capsómeros, que son esas unidades proteicas, están protegiéndolo. Así, mira, estos son los capsómeros, son de naturaleza proteica. Y aquí tenemos a la cápside. Nada más esta estructura de los capsómeros es la cápside. Ya todo el material genético, iba a decir ácido nucleico, igual está bien. Ya todo el ácido nucleico y los capsómeros, todo se llama nucleocápside. Pero nada más, la estructura es una cápside. Esa es la respuesta correcta y está por aquí. Los capsómeros no es, porque esa es las unidades proteicas. Y el virión, bueno, el virión es toda la partícula viral, pero todo. Y aquí nada más tenemos cápside, o si quieres decirle también nucleocápside. Continuamos, mira, acá también está la imagen. Ácido nucleico y son los capsómeros los que forman toda la cápside. Ojo que no te está señalando acá, te está señalando hasta acá. Todo esto es la cápside. Si quieres mencionar cápside más ácido nucleico, es nucleocápside. Y pues hay algunos que tienen envoltura. Recuerda que los virus son parásitos intracelulares. Y bueno, en este caso ya reventaron a la pobre célula y se llevan partes de sus componentes de la membrana y se los ponen como de abrigo, esa envoltura. Se están agregando más protección.
Continuando. ¿Qué vitamina? Tienes que recordar funciones de vitaminas. Cumple con la función de mantener la visión en condiciones de luz reducida. El retinol. Para este tipo, acuérdate, vista, luz. En la vista, recuerda una de las partes, la retina y el retinol. Ayúdate de eso. Calciferol, no, ni piridoxina. Te he traído esta tablita. Aquí están las hidrosolubles y las liposolubles, las fuentes y sus funciones. Nos vamos a centrar en sus funciones en este momento. Ahí está la tablita para todo lo que quieras. Nos vamos a centrar en la A, que es la retinol. Acá uno de los problemas es ceguera nocturna. O sea, uno de los problemas de esa ausencia de retinol es porque cumple las funciones de mantener la vista en condiciones de luz reducida. Pero si no hay entonces esa vitamina, hay deficiencias, ahí estamos hablando de síndromes carenciales. Entonces hay problemas para mantener la visión en condiciones de luz reducida. Luz reducida de noche. Hablamos entonces de la ceguera nocturna. Fíjate que aquí están todas las vitaminas y un consejo muy importante. Tienen algunas dos nombres. Apréndete los dos nombres porque es muy fácil decirle vitamina C. Pero si te dicen ácido ascórbico vas a decir, Dios mío, ¿qué es eso? Pues es la vitamina C. También tenemos la vitamina A, el retinol, la vitamina E, tocoferol, la vitamina D, calciferol, que creo que por acá decía calciferol. Sí, esta es la D. Entonces, tienes que saberte esos nombres, porque así nada más calciferol vas a decir, Dios mío, ¿eso qué es? No sé, no me lo explicaron, es aceptado en la universidad. Ahorita le voy a ir a dar dislike al video. Ah, pero yo sí te lo dije. No venía, pero sí te lo dije también. Y acá están las demás. Y fíjate, las otras sí lo tienen. Muy importante la tablita. ¿Qué dato clínico corresponde a un signo? Y aquí te traigo otras tablitas para signo y para síntoma. Los signos pueden ser observados, pueden ser medidos, pero muy importante, hoy te traigo otros datos más. Son confiables. Los síntomas solamente los percibe quien los siente. Entonces, no son confiables porque no tenemos forma de medirlos. Los signos son como la fiebre. Existen los termómetros para medir esos cambios de temperatura. ¿Y cuáles son los valores normales? Ya te los traigo por aquí. Cambios en la coloración de la piel. Ojo, una persona no puede hacer que le dé fiebre. No puede cambiar de coloración la piel. Entonces por eso es confiable. Pero los síntomas, una persona sin tenerlos puede decir que sí los tiene, por eso no son confiables. Yo ahorita puedo decir, me duele mi brazo y nadie me va a poder comprobar si es verdad o es mentira, pues eso es un síntoma. Me siento cansado, me siento mareado. La tos. Fíjate, yo ahorita te puedo decir, tengo tos. La tos es reflejo para poder tener libre las vías aéreas. Yo, mira, estoy tosiendo. ¿De verdad tengo tos? No, por eso es un síntoma, porque no es confiable. Solamente lo siente, lo percibe la persona que lo está sintiendo. Muy importante entonces, dato clínico de un signo, algo que podemos medir. La disnea la podemos medir. Aquí disnea, ese nombre está muy profesional, la verdad, así te lo tienes que aprender. Hablamos de una dificultad respiratoria. Yo te vengo manejando también los nombres de disnea, pero te pongo la traducción de dificultad respiratoria porque es necesario que comprendas muy bien el video. Apréndete, por favor. Dificultad respiratoria, disnea. ¿Es un signo? No, eso es síntoma. Yo ahorita te puedo empezar a fingir que me falta el aire. Puedo empezar a mover, de hecho, todas mis vías aéreas. La nariz puedo hacer como si tuviera un aleteo y más. Y puedo empezar a mover la respiración y se va a ver entonces mis cambios a nivel del tórax. Pero eso es un síntoma. Al hablar de signo, ¿la tos es un signo? No. La tos también es un síntoma. Es ese reflejo para destapar la vía aérea. La cianosis es un signo.
La cianosis es un cambio en la coloración de la piel. Y aquí también pues está muy profesional, pero te dije que te lo voy a explicar. Un tono azulado. Y no siempre, no siempre. Ya he visto otros como grises más o menos. Y hay otras coloraciones también, como el eritema, en lugares de inflamación. Y esto es rojo. Ojo, cambios en la coloración, signos. Considero que con las demostraciones que te he colocado ya te quedó claro la diferencia entre signos y síntomas. Muy importante, para los reactivos. Continuamos. ¿Cuál es un ejemplo de reacción catabólica? Aquí para tu examen yo te recomiendo que aquí rapidito le pongas catástrofe. ¿Y la catástrofe con qué la relacionas? Con destrucción. Pero vamos a poner una palabra más elegante. Degradación. Esta me gusta más y me la valen más para hablar de reacciones. Yo antes le decía destrucción, pero por ahí me corrigieron y entonces, claro, y es que tenían razón. Es una degradación. Aquí ahora tenemos que pasar a otro detallito. Conocer entonces en cuál de estas hay una degradación. Fíjate que nos podemos ayudar de estos términos. Génesis. Aquí hay una síntesis. Esta no es, porque yo quiero degradación, no síntesis. El ciclo de Calvin. Híjole, ¿eso qué es? Pues yo sé que está un poco difícil, pero entonces aquí sí o sí tienes que conocer la respiración celular, que es ese proceso degradativo de la glucosa para la obtención de energía, y tiene varias partes. Hablamos de una glucólisis, hablamos de un ciclo de Krebs, de una cadena de electrones. La madre de aquí de las reacciones catabólicas es hablar de la respiración celular. El ciclo de Calvin, pues no es. Ahí estamos hablando también de anabólicos, al igual que la glucogénesis. En específico, el ciclo de Calvin pertenece a la fijación del carbono, a la fotosíntesis. Pero bueno, para eso tenemos esta tablita que yo preparé para ti. Anabolismo, catabolismo, dos caras de la moneda. El anabolismo es un proceso de construcción, un proceso de síntesis en el que se forman sustancias claramente, pero ojo, que sustancias más complejas a partir de más simples. O sea, en el anabolismo hacemos una pared de ladrillos. Esto es el anabolismo. Aquí yo construí una pared de ladrillos, y así en diferente orden para que no se me caiga la pared. Ok, fase constructiva. Pero en el catabolismo vamos a hacer un martillo. Espero que me salga bien. Aquí tenemos el mango, acá tenemos el martillo, y pues acá hay un ladrillito tirado, acá hay otro ladrillito tirado, porque esa pared, no, a ver, así no, así, esa pared, pues ya la estamos degradando. A ver, así, ya la estamos degradando. Ok, entonces, anabolismo, fase de construcción, y ojo, al hacer una barda yo requiero energía, entonces recuérdalo, requiere energía. El catabolismo, para destruir la barda, pues yo no libero energía, pero en realidad en las reacciones sí, Las reacciones catabólicas liberan energía. ¿Para qué ocurre entonces todo el proceso de respiración celular? Por donde se va degradando la glucosa, todo el proceso se va liberando ATP y se van liberando otras sustancias que luego en la cadena de electrones van a pasar a ATP. Entonces todo este proceso de degradación es para liberar energía. Es una fase degradativa. El catabolismo es un proceso metabólico para degradar, para descomponer sustancias complejas en otras más simples. Es lo contrario del anabolismo. El ejemplo clásico de anabolismo, de catabolismo, es hablar de la respiración celular, que es la degradación de la glucosa.
También hablamos de la digestión, de la fermentación, de la glucólisis y del ciclo de Krebs, que pertenecen a la respiración celular. Muy importantes. Ya tengo video de glucólisis y ciclo de Krebs. Te recomiendo que vayas a verlos. Muy importantes. Ahora, así como la respiración celular que degrada glucosa, pues también tenemos su contra, la fotosíntesis, que fabrica glucosa. Estas terminaciones nos ayudan. Síntesis. Generan. Síntesis. Esto es anabolismo, Síntesis. Génesis. Estas terminaciones nos ayudan. Y pues ya apréndete de una vez que el ciclo de Calvin participa en la fijación del carbono de la fotosíntesis. Con estas explicaciones ya tenemos que la respuesta correcta es la respiración celular, el ejemplo clásico del catabolismo, de una catástrofe, de un proceso degradativo. Ahora tenemos que identificar un componente del sistema nervioso, pero periférico. Y para eso, mira qué bonito, te traje sistema nervioso central y acá te traje sistema nervioso periférico. Bueno, como tal este es sistema nervioso, porque aquí también está el central, pero te los voy a ir explicando. Fíjate que aquí está el central también, la computadora. Acá lo vamos a destapar. Es el encéfalo y el encéfalo tiene el cerebro. Fíjate que no solo tenemos el cerebro allá dentro del cráneo, tenemos como tal el encéfalo. El encéfalo es cerebro, es cerebelo, es bulbo raquídeo, puente de Barolio y mesencéfalo, que estos tres forman el tallo encefálico. Aparte, toda la columna vertebral, todas esas vértebras protegen a la médula espinal. Claro, tenemos parte cervical, parte torácica, parte lumbar y parte sacra. Ahora, esto solo es sistema nervioso central. Periférico es la periferia. Todos los nervios y plexos, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro, todos los nervios y plexos que se van a todos lados. Todos esos cables que van a transmitir esos impulsos. Vamos a pasar. Encéfalo. No. Este es claro sistema nervioso central. La médula, muy importante del central. Es ese nervio, es esa fibra nerviosa la que pertenece al sistema nervioso periférico. Esa es la respuesta correcta. Continuamos entonces. ¿Cuál es una estructura del sistema linfático? Para eso te traje todo este diagrama con todas las estructuras del sistema linfático. ¿Cuáles nos piden? Hipófisis, vaso o suprarrenal. ¿Dónde están esas aquí? Pues tiene que haber alguna, ¿verdad? Te pregunto, ¿de qué lado está el vaso? Muy bien, del lado izquierdo. Entonces, aquí lo tenemos. ¿De quién estamos hablando aquí? De componentes del linfático. Esa es la respuesta correcta. Seguramente hace rato recuerdas donde te coloqué la tabla de hormonas que había neurohipófisis y así. Bueno, eso es endocrino. Los riñones, por eso es suprarrenal, tienen unas glándulas chiquititas que son las suprarrenales. También estamos ahí en endocrino o endocrino. Un componente del linfático es el vaso. Y acá te dejo otras estructuras porque el temario te pide que conozcas las estructuras. Continuamos en la glucólisis. La molécula que se obtiene de la fosforilación de la glucosa por la exogenasa es la... Aquí estamos en glucólisis y entonces hay que recordar. Viene el azúcar, viene la glucosa. Ok. Va a entrar. ¿A dónde va a entrar? A la célula. Entonces, cuando entre, va a estar en el citosol y arranca la glucólisis. Y de glucosa va a pasar a otro componente. Pero es que te tengo que explicar entonces la glucólisis. La glucólisis consiste en un proceso de degradación de la glucosa en el que vamos a obtener piruvato. De hecho, 2 piruvatos. Y esos piruvatos
se van a ir en lo que nos interesa para el ciclo de Krebs, donde van a tener otro paso más y ya de ahí arrancan con el ciclo. Esta es la ganancia neta, donde se realiza en el citosol de todas las células. Toda esta parte de aquí requiere energía. La de acá produce energía. Vamos a empezar. Aquí está la glucosa. Entra. ¿A dónde entra? A la célula. Todo esto es la célula, pero esto ocurre en el citoplasma. Pero acuérdate que el citoplasma pues tiene los organelos y tiene el citosol. Esto ocurre en el citosol. Fíjate que de glucosa pasa a glucosa 6-fosfato por medio de la enzima hexoquinasa o glucoquinasa. Fíjate que la hexoquinasa es en todas las células, este es en la mayoría de los casos, menos en hepatocitos y células beta del páncreas. En esos lugares se usa glucoquinasa. De hecho, en el reactivo nos pedían por hexoquinasa, claro, porque es en todas las células. Aquí lo tenemos ya, es el primer paso. La respuesta es glucosa 6-fosfato, no necesitamos más, pero aprovechando esto te voy a dar la clase. Fíjate que aquí se usa ATP, por eso te estoy diciendo, en toda esta parte requiere energía, pero ya después nos va a producir. De ahí por medio de la isomerasa va a pasar a fructosa 6-fosfato, de ahí otra vez ATP para que ocurra fosforilación por medio de la fosfofructoquinasa 1 nos va a dar fructosa 1,6 bifosfato y por medio de la aldolasa vamos a tener esta reacción que nos va a dar dihidroxiacetona P y gliceraldehído 3-fosfato, pero esta dihidroxiacetona P también nos va a dar gliceraldehído 3-fosfato. Y aquí y acá esto es lo mismo siempre. Así que solamente voy a utilizar un lado para explicarte, así que no te molestes. Pues, oye, ¿por qué solo de un lado y el otro? Porque esto y esto es lo mismo. Mira, nos van a dar glicerato 1,3, glicerato 3, glicerato 2 y ya pasamos a fosfonol y a piruvato. Me quedo acá entonces. Por medio de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa vamos a pasar al glicerato 1,3 bifosfato. Y aquí ya fíjate que tenemos producción de NADH, acá tenemos producción de ATP. Seguimos avanzando, tenemos deshidrataciones para que nos dé fosfonolpiruvato. Acá tenemos otro ATP y muy importante, también chécalo. ¿Cuál es el paso antes de la formación de piruvato? Por medio de la piruvatoquinasa de fosfonolpiruvato pasa a piruvato. Pero fue 2, tenemos 2 piruvatos. 2, Entonces nos vamos al ciclo de Krebs. Tendremos 2 ciclos de Krebs. Por el momento no vamos al ciclo de Krebs, nos vamos a regresar al reactivo. Pero más al ratito sí que nos vamos al ciclo de Krebs. Así que déjame pendiente por ahí que 2 piruvatos se van al ciclo de Krebs.